hablan así, no te pasa nada. Una de las cosas que más me gustaron de la pandemia, muchas personas pasaron mal, yo particularmente la pasé re bien porque vivo muy lejos de acá. Entonces fueron 3 años que disfruté en casa. Yo los disfruté mucho. Entonces, y yo soy re pro virtualidad, porque realmente tiene muchas cosas a favor. Entonces siempre pienso, si vamos a venir acá presencial, que valga la pena, porque para venir y contar un power que ya está acá, ustedes no tienen sentido que se paguen un pasaje que vengan acá y yo que haga 150 kilómetros. Entonces, está bueno que se dé otro tipo de intercambio, porque si no es como muy estático y no te queda nada. Y también es la fase, no hay que caer en la fase de decir, les mando capítulos de libros para leer, eso también es lo mismo que la nada. El tema de que cuando mandan tanto para leer nunca se sabe qué es. ¿Qué van a tomar? No, sí, o qué es lo que al profesor le genera seguridad de que nosotros tengamos que saber y qué es lo que no. Y cuando hay mucho material, inclusive a mí me pasó en la primera parte, no sabes de qué agarrarte, si bien te dicen que obvio que está todo contemplado y demás, pero es como que en general siempre se va puntual a... Claro. A mí no me sirve. Sí, Pero yo no puedo pero... memorizar, soy incapaz de memorizar cosas. Entonces, yo soy incapaz de memorizar, no puedo memorizar. Entonces, me sirve tener mucho contenido porque me sirve releerlo de diferentes autores de manera diferente, como que voy incorporando así. Ah, de la clase no te queda. Depende de la clase, depende del profesor. Claro. Depende mucho de eso, pero prefiero la lectura más en mi casa tranquilo y mucho mejor. Sí, pero cuando es... A mí mucho... Y ahí hago eso. Me hace acordar sobre el oficio vegetal. Oh. O sea, que era una porquería porque te decía, no sé ahora cómo sea. Te decía, este tema leo el Saliburi pero de la primera parte del acto. Y después apareció el Thais. Yo leía de los 3, leí todo de los 3. Y vos decís, Bueno, en nuestra época era de las 3. Porque eso está mal. Cuando se Yo cursé con Dina. Bueno, con Dina llegaba el primer parcial, agua, y te podés preguntar de cualquier autor. ¿Sí? Entonces tienes que leer los 3 obligados. Sí, está mal. El trabajo de síntesis lo tienen que hacer los profesores, no los estudiantes. Ustedes tienen que acá, digamos, tienen un punto en contra, que es que cursan varias materias. Claro. No podemos dedicar todo a una. Que hay cátedra que son 3, 4 cintas que para eso se les paga tanto sueldo, se pongan a escribir, claro. Bueno, arrancamos, ya estamos todos, me parece, porque Karina no sé si va a venir. No, María está enferma. Sigue enferma en realidad. Está bien, bueno. Pero fue una consulta, el Sí. tema de las faltas, ¿cómo se maneja? Yo particularmente no tomo asistencia, pero Marcelo sí. Pero son 3, como siempre. Digo que yo puse tren. Sí. Por eso me dijo, che, sí, yo no tomo asistencia, ustedes son adultos. Yo sé que van a venir porque a mis clases en general vienen porque como no les mando para leer, les tomo lo que digo, los abroché. Da vuelta. Único contigo. Bueno, pero la pasamos dentro de todo bien, ¿o no? Sí. Más o menos. Bueno, arrancamos. Dale. Vamos a ver a las tilapias del Nilo. Las tilapias del Nilo son la segunda estrella del mundo. ¿Qué quiere decir? Vieron que el primer grupo de especies que se produce más eran las carpas, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, las tilapias son las que le siguen. Realmente la producción mundial de esta especie es muy importante y vamos a ver a lo largo de la clase por qué es importante. Como para contextualizarla, porque era una clasificación que es horrible de taxonomía. Y esto creo que la última vez que uno hizo el esfuerzo de aprenderse fue en zoología. ¿Se acuerdan que tomaban la taxonomía las cosas? No, acá no. ¿Qué me interesa que sepan? ¿Sí? Esto no me interesa. Esto, son ciclinos. ¿Sí? Eso me interesa que lo sepan. ¿Por qué? Porque en general todos los ciclinos van a compartir una característica. Y es que son hiperresistentes a casi todo. ¿Por qué? Porque sus lugares de origen son lugares altamente fluctuantes. ¿Sí? Por ejemplo, las tilapias del Nilo son
que son varias especies, ¿sí? La más utilizada hoy en día es la Miloticus, la Peanilo, es originaria del río Nilo, un río con elevada salinidad, un río que fluctúa mucho porque es un río de desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber momentos donde el nivel de agua va a subir, y cuando el nivel de agua en un río salobre sube, la concentración de sal baja, ¿estamos de acuerdo? Y después va a haber momentos donde se va a concentrar. ¿Y esto qué determina? Que la especie sí o sí tiene que ser uralina. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, estas fluctuaciones van a hacer que cambien las concentraciones de oxígeno. Ustedes siempre entiendan lo siguiente: las especies se adaptan al lugar de donde vienen. Entonces, si ustedes conocen el lugar de donde viene una especie, ya más o menos saben las características que va a tener. Como de entrada les digo, cuanto al oxígeno, todas las especies de clima templado o cálidas, como esta especie que tenemos acá, son resistentes a bajo contenido de oxígeno. La pregunta es, ¿por qué les parece que ocurre eso? Y aumenta la temperatura, Aumenta el Entonces, Porque no hay otra. Naturalmente en ese cuerpo de agua va a haber baja concentración de oxígeno. Y eso es algo que está mucho a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la oxigenación cuesta en un sistema. ¿Sí? Tengamos en mente lo siguiente: hoy en día, y al menos en Argentina, en los establecimientos acuícolas que hay, la producción de energía se da a partir de la electricidad. Y es un costo importante. ¿Sí? No estamos todavía en sistemas donde se produzca energía a partir del biogás. Que eso es algo interesantísimo, el biogás en especie. Consiste, no sé si les comenté Marcelo algo, consiste en tomar los restos de materia fecal, restos de alimento, y eso transformarlo en gas. Y el gas usarlo para procesos como la calefacción del agua. Es un golazo. ¿Por qué es un golazo? Porque en los peces, ¿se acuerdan ustedes que el mayor costo es la alimentación? Sí. ¿Y por qué el mayor costo es la alimentación? Porque tiene muchas proteínas, que es lo más caro del alimento. Y encima no es una proteína de un pellet de soja. No. Harina de pescado, ¿sí? O insumos de origen animal que son de porción pura. Y esto está bárbaro porque, en definitiva, es caro. Porque en la partícula del alimento hay un montón de nutrientes. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Si vos tenés la posibilidad de esos nutrientes que están ahí, utilizarlo para el pez, está genial. Pero ¿qué pasa? El pez produce materia fecal, ¿sí? Más amoníaco. Si produce amoníaco, me detengo un segundito en esto, después vamos a las tilapias. Pero esto les va a servir como para que entiendan hacia dónde va la acuicultura, ¿no? Si produce amoníaco por las branquias, ese amoníaco, ¿de dónde lo saca el pez originalmente? O sea, ¿de dónde lo produce? De las proteínas. ¿Sí? ¿No? Ustedes tengan en mente lo siguiente: el organismo no inventa cosas, ¿sí? Todo se va reconstruyendo y se va transformando. Bueno, lo libera las branquias. Entonces, si ese amoníaco yo lo capto, sale de las proteínas. Proteína que me liberó amoníaco es proteína que no está en el músculo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo la capacidad de tomar ese amoníaco, de hecho está la capacidad, se pasa a nitritos, después a nitratos, ¿sí? Ese nitrato yo tengo dos vías. Primero, lo tiro, un sistema de recirculación, lo tiro al medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy perdiendo nutrientes del alimento. Sí. ¿Qué segunda alternativa tengo? Un sistema de acuaponía o un sistema de hidroponía. Esa plata, eso que era proteínas, lo transformo en un vegetal. Ahora vamos con la materia fecal, ¿sí? Porque eso no es cuanto amoníaco. Dióxido de carbono no podemos hacer mucho porque se va, y hasta nos viene bien porque va manteniendo un poquito el pH, ¿no? Porque acidifica un poquito el agua. Pero vamos con la materia fecal. La materia fecal, si nosotros le hacemos un análisis químico, va a tener lípidos, algo muy poquito, pero va a tener algo de lípidos, algo de aminoácidos, va a tener carbono, mucho carbono. Entonces, si nosotros, eso que es, estamos de acuerdo, la materia fecal en su mayoría es restos de alimentos no digeridos.
Si yo lo transformo en biogás, pagué una sola vez, porque con lo que pagué el alimento, esos nutrientes los uso de biogás. ¿Sí? Bueno, entonces, como acá en Argentina, lamentablemente, por el momento, estamos lejos de ese tipo de sistemas, recurrimos mucho a la energía eléctrica. Y es cara. Entonces, si nosotros tenemos una especie de templado cálida, quizás ahorramos un poquito desde el punto de vista de la oxigenación. ¿Sí? ¿Por qué digo quizás? Porque ¿qué se va a hacer en general? Tratar de producir al máximo. Y producir al máximo significa aumentar la densidad. Y eso sí genera un aumento de la producción. ¿Sí? Pero bueno, les planteo distintas variables. Bueno, pero si no fuera así, tampoco se podría aumentar tanto la densidad. Si la especie no lo tolerara, mejor dicho, la tilapia particularmente, no tengo una foto acá, pero ¿se acuerdan la clase de sanidad? Que había la primera foto, creo que es un tanque y un hervidero de tilapias. Sí. Eso pasa en las tilapias. En el pacú vamos a ver que no. Se estresan y se mueren, no crecen. ¿Sí? Bueno, las tilapias son de toda la vida, más o menos. O sea, se crearon, no se crearon, evolucionaron los humanos, no sé cómo decirle, a los humanos de este momento, que allá por Egipto, por ahí, y ahí ya estaban las tilapias. ¿Sí? Ya estaban con ellos. Enterraron a unas cuantas civilizaciones. Distribución, esto un poco de su producción hoy en día adquirió gran importancia en la producción de tilapias en Brasil. ¿Sí? Brasil fundamentalmente tiene el comercio de las tilapias distribuido en el mercado, mejor dicho, en dos segmentos. Un mercado para consumo interno, donde los animales se cosechan con un peso aproximadamente de 600 y 700 gramos, y después ellos usan mucho la exportación a Estados Unidos. Y Estados Unidos requiere animales más grandes, 800 gramos o kilo. ¿Sí? ¿Por qué? Así no les digo un valor si lo aprenden al pedo, perdón la expresión, ¿no? Porque en Estados Unidos la tilapia se consume mucho fileteada. ¿Sí? Era entre 600 y 800. Entre 600 y 800 es para el consumo interno de Brasil. De Brasil. Sí. Y después para los más grandes, para Estados Unidos. Y tenemos otro mercado muy importante que es el del sudeste asiático. El sudeste asiático produce un montón y es bastante competitivo porque ellos cosechan entre 500 y 700 gramos, más chiquitas. ¿Por qué? Porque para una persona. Porque comen el pescado entero, no filetean. ¿Sí? Y ya cambia un montón. Ustedes lo van a ver en calidad de carne con Marcelo. Pero el rinde fileteado como muchísimo, como un exceso, es 60%. Ustedes fíjense, desperdiciar 40, es un montón. Por eso, quienes comen el pescado entero, lo faenan a menor, lo sacrifican a menor peso. Y perdón, sí. Generalmente es vivo. Y generalmente Es vivo, porque no. Está esa cultura de elegir. Sí, de mirarlo y comprarlo, porque claro. Sí. Es interesante distintas posibilidades. Y está bueno, porque uno puede ver qué posibilidades se adapta más al sistema productivo que tenemos. ¿Sí? Quizás, si el alimento es el limitante de la energía eléctrica, lo que podrías hacer es inclinar un mercado de peso más chico. ¿Por qué? Porque invertís muy fuerte en los primeros estadios, que cuando más crecen, y aprovechar la curva, sacando los precios más chicos. Y no llevarlos hasta 1 kilo, que es muy rentable, pero los costos también aumentan mucho. Eso lo podemos dejar para mercados como Brasil, que por ejemplo no calefaccionan el agua. ¿De qué depende? De las variables de cada uno. Es jugar con variables. ¿Sí? Bien, Igual entonces, todos estos producen. Su propio país produce para y exporta, sí. El sudeste asiático se mueve mucho en su región. Brasil está mucho en Brasil y Estados Unidos. ¿Sí? Países como Ecuador, Colombia, todos tienen una política similar de la relación con los pesos de fuera.
sus pesos para el mercado interno son más chiquitos y para exportación es más grande. ¿Sí? ¿Y por qué Argentina no lo tiene desarrollado? Porque Argentina es muy chiquita en cuanto a, está muy concentrado en lo que es el NEA fundamentalmente. Y en general el cultivo va a ser muy de baja escala. Claro. Igual que Paraguay. Paraguay recién ahora está empezando pero es muy chiquito, incipiente. ¿Y cuando se exportan ya muertos, Sí. fileteados? Sí. Se exportan ya muertos y fileteados. Sí. Bueno, estas son las especies principales. No se preocupen, a mí la única que me interesa es la tilapia negra. ¿Sí? Sepan que hay una tilapia roja, que es esta que tienen acá, esta, que es un tetrahíbrido, ¿sí? Es una cruza de un montón. ¿Cuál es el tema? Y esto se lo digo desde de una cosa que me ha pasado, ¿no? En tilapias vos tenés a las tilapias rojas, que son tetrahíbridos, que crecen más rápido, más grandes, se supone, y tenés fundamentalmente a la tilapia gris, tilapia gris, o plateada para el vino. ¿Qué ocurre? Después tenés a esas dos, a estas dos, y dentro de las del Nilo, las plateadas, tenés una línea que se llama las líneas GIF. Una línea nueva. Son como si fuesen líneas, líneas de rápido crecimiento. ¿Cuál es la realidad? En la práctica, ¿sí? Es muy poco lo que difieren unas de otras. Es decir, ¿dónde está el desafío en los peces? Porque vos podés tener un híbrido bárbaro, pero si no lo acompañas con condiciones del agua y alimentos, no responde. Entonces, es más importante en las tilapias, más que el híbrido, hacer un buen esquema de reproducción. ¿A qué me refiero? Las tilapias se reproducen recontra fácil. Una vez que alcanza la condición del agua, y es muy poquita la mortandad porque encima la hembra cuida a los huevos, los incuba en la boca, y a los alevines los primeros días los tiene en la boca también. Entonces la posibilidad de sobrevida es muy fuerte, como pasa con todos los híbridos africanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En muchos criaderos es tentador, como producen sus mismos alevines, ¿sí? Ir seleccionando y van agarrando los más grandes del lote y los utilizan como reproductores. Las tilapias, me imagino que con el resto de las especies pasa lo mismo. Yo soy tilapia por lo que vi, no voy a generalizar con otra cosa. Cuando uno comete este error, si se quiere, de ir retrocruzando, o sea, cruzar entre parientes y demás, se resiente muchísimo y en muy pocas generaciones el crecimiento. Enseguida empiezan a tener tilapias más chicas. Entonces, más que el híbrido y todo eso, lo mejor es hacer un adecuado programa de crecimiento para no tener que lo cría. ¿Sí? Después, si querés, fíjate el híbrido, no es de entrada por donde tenés que ir. ¿Sí? Bien. Características productivas, estas son fáciles porque, por lo que les dije, ya nos imaginamos que es una especie de rápido crecimiento. ¿Qué es rápido crecimiento? Rápido crecimiento se supone, en 6-8 meses, un peso de 600-700 gramos. Y entonces está bueno porque ese peso, después ya lo tenés que hacer. ¿Peso vivo o...? Peso vivo, sí. En un año. 6-7 meses, 6-8 meses. ¿Te puedo preguntar algo del anterior? ¿Eh? ¿Te puedo preguntar algo del anterior? ¿Sí? El sistema este de reproducción, ¿cómo es? ¿Qué tenés? ¿Estanques? ¿Vas seleccionando machos en base a las crías? Y... Más fácil. No entiendo. Mira. Pues siempre les imaginé que ocurrían cosas. Lo que pasa es que justo en esta producción son muchos animales, son muchos Es que individuos. sí, por eso. ¿Cómo suelen hacerlo? Es bien. Más o menos una hembra puede producir 200 alevines.
se tienen peceras grandes. ¿Cuántas peceras? Depende de la escala, pero el sistema en general siempre es el mismo. Vos tenés peceras y en cada pecera tenés entre 3 y 5 hembras con 1 o 2 machos. Se reproducen. Vos te das cuenta cuando la hembra está con huevos en la boca, porque el maxilar inferior es como si fuera una protuberancia, porque está llena de huevos, ¿sí? Vos te das cuenta que está en esa situación y lo que haces son dos posibilidades. Primera posibilidad, le sacás los huevos, es decir, la agarrás rápido y le lavas la boca en el agua, le sacás. Sí. Es lo menos práctico, tenés que tener mucha destreza porque se sentís frustrado. Lo mismo cuando tienen los alevines, ¿sí? Pero es más fácil porque los alevines tienen otro movimiento. Le lavas la boca y la devolvés al agua. Juntás a todos esos alevines. Esos alevines ponen en una pecera de cría. Como son recontra chiquititos, de nuevo, acá se repite el patrón que charlamos la vez pasada para las especies templado-cálidas. ¿Y cuál era? En general, todas las especies templado-cálidas, ¿cuánto dura la incubación más o menos? Muy poco, Días, ¿sí? Puede ser de un día hasta 3-4 días, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto determina que las larvas sean muy chiquitas. Si son muy chiquitas, se complica darles alimento balanceado. Y acá, seamos precisos en algo. ¿No hay alimento balanceado? Sí, se puede hacer, pero ¿cuál es el inconveniente? Ustedes tienen que asegurarse que en el tamaño de partícula que el pez es capaz de comer, están todos los nutrientes. No, la planta. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Se les da plancton. ¿Y cómo se les da el plancton? Porque ustedes en Chascomús habrán visto que el plancton tiene un inconveniente, que son los parásitos, ¿no? ¿Cómo le daría el plancton? ¿No les contaron qué plancton se les suele dar? Bueno, hablaron del parásito. ¿O sí? Sí, tienen parásito. ¿Pero hablaron del parásito? Me perdí en esa parte. Eso pues ya están los del techo tan viejos se los habrán cansado. En el plancton, específicamente en el plancton, no. Sí, igual no hay parásito. Hablaron del agua, de los parásitos del agua, ¿verdad? Pero El plancton tiene parásitos. Sí, sí. Se lo transmiten los peces. Bueno, en general lo que se suele dar es artemia. ¿Sí? Para que no sepan, la artemia salina es un crustáceo, un microcrustáceo. Se compran los huevitos, ¿sí? Hay quistes, no son huevos, perdón. Hay dedos que tienen industria nacional y industria importados. Hasta hace 3 años, que es la última vez que usé, los nacionales eran medios malos, ¿sí? Entonces los mejores son los importados. ¿Y qué se hace? Es re fácil. Se agarran en una botella o en un frasco, se ponen 2 o 3 cucharaditas, ¿sí? Se le agrega sal al agua, entonces el aumento de la salinidad estimula a que los quistes se rompan y emerge la artemia. La artemia tiene dos particularidades. Primero, que es chiquita, entonces en sus tejidos están los nutrientes, por un lado. 2 cosas más quiero decir. La segunda cosa, que es la más evidente, ¿cuál es? Que se mueve. Y eso es muy importante porque al moverse estimula, ¿qué? Muy bien, estimula el consumo. Y tienen otra, a ver si te la sabes, la otra ventaja. Los crustáceos tienen la particularidad. ¿Ya vieron la langosta australiana con Marcelo? No. Bueno, si lo ven, yo se los cuento, y si él se los cuenta, no digan nada, y si no, quizás no se los cuente, ya lo saben. Pues miren, los crustáceos tienen una sensibilidad especial a las enzimas. El crustáceo, cuando se estresa, ¿saben qué le empieza a pasar? Bajan sus defensas y produce una mayor cantidad de enzimas digestivas que lo van digiriendo de adentro hacia afuera. Así que se autodigera que el estómago
Entonces, ¿qué tiene de práctico? No que se autodigieren. Miren esto. Le dejan enzimas a los peces para que después puedan digerirse. Dejan enzimas en el intestino para que aproveche el resto de las partículas, porque obvio que el pez no es que come la artemia nada más, come las cosas que se mueven, hay protozoarios. Por eso también los cocinan vivos. ¿Cómo los cocinan vivos? A las langostas, por ejemplo, los cocinan vivos. Vos los cocinás libres, o en la mayoría de las pescaderías, por ejemplo, los van a encontrar cocidos, Claro. que están naranjas. Los camarones, langostas, no tienen el color naranjita que ustedes ven. Son grises, transparentes. Eso, ustedes se van a dar cuenta que estuvo cocinado, pues se pone naranja. Porque los procarotenos con el calor se desnaturalizan y se ponen naranjas. Bueno, entonces, en un criadero ustedes van a tener las peceras de cría. ¿Cuántas? Depende de la escala. Ahí van a tener reproductores. En promedio es un macho cada 2 o 3 hembras. ¿Sí? No les quiero dar un número exacto porque depende del macho. Lo importante no es que sepan el número, que sepan identificar un buen reproductor. ¿Cómo identificas un buen reproductor? En función de el éxito, el resultado que ustedes vean. ¿Sí? Entonces, ustedes lo tienen que probar, porque a vos en un libro lo podés leer, que la tilapia, pero hay que ver en qué calidad de agua, con qué alimento. ¿Sí? Todo influye. Entonces, y hay otra realidad también, el alimento para los peces es muy caro, y en general los productores donde más escatiman es en los reproductores. ¿Sí? Entonces, van a tener las peceras con los reproductores, unas peceras más chicas donde van a estar todas las larvas, a las cuales les van a ir agregando artemia. ¿Sí? Bueno, buena reproducción, alta tasa de desove, fertilización, viabilidad, fácil manejo, resistente. ¿Sí? Como quizás un inconveniente o dos inconvenientes, recuerden, la endocría les afecta muchísimo, y lo otro, si se quiere, es la dificultad en la manipulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tilapias incuban los huevos en su boca, y cuando son sus huevos y durante los primeros estadios. De hecho es muy gracioso verlos porque vos tenés a las tilapias, ves la pecera llena de como si fueran larvas de mosquito, te acercás. Yo creo que en un momento salió en internet que se vendían para los nenes como una pecerita así que le ponían los huevitos con sal y eran los Artemia, sí. Ahí tienen. Ahí tienen un negocio, compras artemia en el acuario y la vendés. Bueno, entonces, ¿qué se está diciendo? Me perdí. Que vos te acercás y que es lo que pasaba. Y al instante es una velocidad, desaparecen, están todos dentro de la boca de la madre. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Luciano, pero si yo no tengo mucha destreza para lavarle la boca a la hembra, ¿por qué no espero a que sean más grandes que ya no entran en la boca? Entran en la boca, porque ya ahí el resto se lo van a comer. Tienen cierto grado de canibalismo. ¿Sí? Uy, me la comí. Bien, otro punto muy importante, acepta alimento balanceado, que no es poca cosa. Y lo fundamental en las tilapias, que acepta elevada densidad de cultivo. Y digo lo fundamental porque vamos a ver una especie, como el pacú, que no tolera elevada densidad de cultivo. Bueno, este dibujo, yo se los pongo acá porque, miren, ¿qué les tengo que contar de esto? Les voy a contar dos cosas, una la que yo voy a contar y otra cosa más entretenida. ¿Qué les tengo que contar? Porque esto se los tomo. Línea lateral. Creo que ya se los conté. Hay un examen en el múltiple choice que le toman algo de la línea lateral. Y ustedes tienen que saber lo siguiente, presten atención. Tienen que saber que la línea lateral, porque vieron por ejemplo el pejerrey, que como es la línea lateral, difusa.
¿Por qué? Porque siempre caen en que la estola es la línea lateral. Claro. Y no, es difusa. ¿Sí? Bueno. Y arranca desde la cabeza hasta su final. Yo no sé por qué, el examen múltiple choice que duele. Y siempre toman esto que yo les voy a contar. La línea lateral en las tilapias es algo que les cambia la vida, presten atención. Arranca donde termina el opérculo de la branquia, se extiende por esa misma línea de escamas hasta donde terminan los rayos espinosos. ¿Qué son los rayos espinosos para que entiendan? Estas agujitas de la aleta dorsal. Bueno, hay un momento donde si ustedes agarran la tilapia acá, ¿sí? Si ustedes agarran la tilapia así, te clavas todo, te infectás, te duele, puteas 2 días seguidos. Porque esto es grueso. Te clavas, te infectas. Bueno, donde terminan los rayos espinosos, es decir, que la aleta dorsal se hace blandita, ahí bajamos 3 escamas y continúa así hasta el pedúnculo caudal. Eso suelen poner en el parcial con 2 opciones o 3 opciones. Pregúntenme para qué. ¿Es esto o no lo sé? ¿Sí? Pero ¿saben qué, hermano? ¿Cómo sería entonces? A ver, repítanmelo, así yo ya sé que lo saben y no caen en el parcial. Va del opérculo hasta el... No, del opérculo no. Donde termina el opérculo. Hasta donde los rayos espinosos, baja 3 escamas, empieza de vuelta hasta la aleta caudal. Entonces yo, esta clase siempre digo que la tengo que actualizar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les sigo dando esto? Porque está en el examen, el mismo múltiple choice que creo que es el que hice yo cuando lo cursaba. O sea, creo que debe ser el mismo examen de siempre. Bueno, ¿y saben qué es lo curioso? Yo estoy re en contra de saber esto. Pero como siempre se los toman y a mí me da bronca, yo se los cuento y ustedes ya lo saben, no lo tienen que estudiar. ¿No? Pues ya lo saben. Cuando se los tomen se van a acordar de esto y dicen, esto era como me dijo y me prometió que lo iban a cambiar para el semestre que viene y saben qué va a pasar con el semestre que viene. Sí, porque son exámenes de toda la vida. ¿Escuchó? No, Nacho, no, que toma más. Bien. Esto de anatomía a mí no me interesa, lo único que sí me interesa es algo importante, la manipulación de las tilapias. ¿Sí? Porque ustedes manipularon yo que estaba. ¿Qué manipularon? ¿No tocaron la corvina? Sí, bueno, sí. ¿Cómo es la corvina? Lisa, rugosa, resbala. Tipo pez. Era tipo un pez. Bueno, los peces en general, las escamas, las tienen cubiertas por moco. Resbalan. Es más, igual ese día había dicho que tenía muy poco moco, o sea que no era muy fresca, digamos. Claro, está bien Y ya se chiquita. había contado eso. Claro, bueno, ¿saben por qué les cuento esto que es gracioso? Pero se te sale de las manos, se te resbala. Vos agarrás un pescado y se te sale, te cae al piso, se lastima, se estresa y después te da mal el ensayo y no sabes por qué es. ¿Sí? Ahí te enfermas. Bueno, cuestión. En las tilapias hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se manipulan? Y les aseguro que es la forma correcta y se los dice alguien que no creía y se lastimó todo manipulando las tilapias. Agarran un guante de tela de la de construcción, ¿vieron? Sí. Lo dan vuelta. ¿Por qué? Porque la tela, del lado de la tela se agarra, que absorbe el moco. ¿Sabes que cuando lo estabas diciendo estaba pensando eso? ¿Por qué no sos un guante de jardinero? Yo cuando lo escuché decía... Y me pasó hace poco, de hecho todavía tengo... Acá hay un resto de tilapia, ¿sí? Todavía tengo, miren, hace 2 meses, todavía tengo, sigue lastimado. Porque claro, ¿qué hace la tilapia? Es viva, la especie sabe que es su mecanismo de defensa. Sí. Cuando la agarras, levanta la aleta dorsal, ¿sí? Entonces vos si la manipulas mal primero, se te va a caer.
Entonces te aferrás más y ahí te clavas todas las aletas dorsales. La lastimas a ella, te lastimas vos, te infecta, te pone de mal humor. ¿Sí? Correcta manipulación, ustedes se ponen los manos, dan vuelta, agarran la tilapia firme de los costados y ahí va al balde, a la balanza, donde consigue. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, rápido. Temperatura. No se puede manipular, ¿no? Con, no sé, una red o cosas así donde vos no tengas que entrar en contacto con el animal. Sí, lo que pasa es que vos, si tenés elevada densidad de cultivo, probablemente al pasar la red no saques una, saques varias. Cosas como fácil también, porque tienen una habilidad. Entonces, si sacás varias, vos tenés que separarlas, tenés que manipularlas, sea para, por ejemplo, la balanza. Porque en general las tilapias tienen una particularidad, y es que, como todas las especies, está muy establecido la curva de crecimiento entre cabeza del lote, cuerpo y cola. Bueno, entonces es muy recomendable hacer biometrías frecuentes. ¿Cuánto es frecuente? Una vez por mes, para ir ajustando parámetros. Porque si vos en un lote encuentran que hay mucha diferencia de peso, quizás se justifique diferenciar y hacer dos grupos. ¿Por qué? Porque la tilapia, como todo cíclido africano, compite mucho, es territorial. ¿Sí? Entonces, si vos tenés tilapias muy grandes y tilapias muy chicas, vas a tener competencia, las más chicas van a quedar más chicas, y es un problema. ¿Sí? Entonces se hacen biometrías periódicas que consiste fundamentalmente en medirlas y pesarlas. Entonces ahí, sí o sí, medio que tenés que manipular a los animales. Pregunta que me pueden hacer. Listo, me quedó claro. Una vez por mes hacemos la biometría religiosamente. Segunda pregunta que me tuvieron hacer, ¿cuál es? ¿Es necesario hacerlo? Sí, es. Sí. Perdón, ¿no escuché? Si es necesario una vez por mes, sí. Porque siguen el crecimiento, sí. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuántos animales sacamos? Para la biometría. 10%. Entre 10 sería el valor mínimo. ¿Sí? A ustedes quizás lo van a leer en algún apunte, no específico de tilapia, pero de otras especies, que le dicen 5 o 10%. La realidad, les digo, yo lo he visto en distintas especies, si ustedes hacen de 5 a 10%, no captas toda la variabilidad. ¿Qué nos deja tranquilos? 10 a 15%. ¿Sí? No es tanto más, pero les aseguro que captan mejor la variabilidad. ¿Por qué les digo esto también? Recuerden que producir una especie templado cálida en Argentina, donde la facilidad ambiental es muy, ¿cómo se dice? Alejada, pues un pedacito del norte nomás, en el NEA, es caro. Entonces, ustedes tienen que ser eficientes en cada cosa que vayan haciendo. Y estas biometrías representan una eficiencia, ¿sí? Porque van siguiendo el crecimiento. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces, si ustedes no producen el alimento, lo tienen que ir testeando. ¿Y cómo lo testeamos? Crecimiento. ¿Sí? Entonces, por eso lo tienen que ir midiendo, porque si no, che, no, cambio el proveedor, cambio el alimento, están creciendo como espero. Bien, bueno, en general esto va a ser muy parecido al resto de las especies, ¿sí? Que ya vimos. De acá lo importante es que, como toda especie, bajo amoníaco, bajo nitritos, bajo nitratos, ¿sí? Eso no son buenos. En escala recuerden que sufre más por amoníaco, amonio, nitritos y por último nitrato. Los peores son el amoníaco y el nitrato. Vamos a la práctica. Cosas que pueden pasar en sistemas. ¿Vieron ya las instalaciones? Sí, Bueno, les comentaron sobre los sistemas de recirculación. sí. Bueno, ¿con quién tuvieron la instalación? Lo dio Marcelo. ¿Qué características tenían los sistemas de recirculación? ¿Se acuerdan como fundamental? Que lo que ingresaba era lo mismo que tenía que salir, nos dibujaba un cuadrito que ingresaba oxígeno
ingresado oxígeno, alimento. Se lo puedo hacer más fácil. Sí, Lo hacemos más fácil. sí. El sistema de recirculación se caracteriza por mantener las condiciones físico-químicas del agua Ujú. para que a lo sumo puedas desperdiciar o devolver al medio ambiente un 5 o 10% del volumen total. Bien. Para eso, ¿qué necesitas? Un filtro físico que te capte las partículas más groseras y de ese modo el agua limpia llegue, limpia físicamente, si sigue sucia químicamente, llegue al filtro biológico donde las bacterias nitrificantes van a transformar el amoníaco en nitratos. ¿Sí? El nitrato es tóxico también, ojo, pero en menor cantidad. Entonces por eso que ustedes desperdician por día un 5%, 10%. Es un sistema de recirculación y no se complica mucho más. Tengan en mente que un sistema de recirculación va a tener bombas, filtro físico, filtro biológico. ¿Sí? Se supone que la superficie del filtro biológico tiene que ser igual a la superficie cultivada. Eso sí se lo contó, pero no sé muy bien. Y peces de agua fría en la superficie del filtro que lo ¿Cómo? en especies de agua fría, la superficie del filtro tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque el metabolismo de las bacterias es más bajo. Vamos a la vida misma. Y la vida misma se aleja de todo lo teórico. A veces pasa que un día medís, se siente todo bien, estás contento, medís y se te disparó el amoníaco y se te disparó el nitrato, el nitrito. Y por suerte, las tilapias, si se te dispara dentro de ciertos ramos, no se van a morir, pero van a dejar de comer. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Dos cosas. Primero, aumentamos el recapte de agua. ¿Qué vamos a solucionar con esto? Diluir a los nitritos. O sea, el problema no se va. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque ustedes pueden escuchar, pueden leer. Dicen, no, bueno, al hacer un recambio mayor eliminas el nitrito. No eliminas el problema, lo diluís. Claro. Te da horas con champú. ¿Sí? Entonces vos tenés que, sí, haces un recambio fuerte, pero buscar el problema. ¿Cuál puede ser el problema? Que el material filtrante esté sucio. Entonces llega al filtro biológico más materia orgánica y las bacterias no funcionan bien. Entonces, O sea, el material del filtro físico. claro, sí. ¿Cuál es una buena recomendación? Siempre, por supuesto, sujeto a la disponibilidad de ustedes y al tamaño del sistema. Hacen este recambio que les digo, ¿sí? Un recambio fuerte, el nitrito se diluye, el amoníaco lo mismo, y hasta encontrar y ver qué está pasando, echamos sangre. Esto creo que ya se lo dije, ¿no? Ujú. Si chicos, esto les va a resultar una cosa re obvia, con que le subamos un 1 o 2%, ¿sí? Ya aumentamos como 4 o 5 veces la resistencia. Es una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque los nitritos se absorben por las branquias y afectan ahí. Si nosotros agregamos sal, los iones cloruro de la sal, al tener carga negativa, compiten por la absorción con el nitrito. Entonces absorben menos nitritos y no es que se hace resistente, no, absorben menos. ¿Sí? Son todas cosas que pueden ser. Por eso si por ejemplo yo tengo los peces en mi tanque, en tierra, es invierno, vengo dando de comer, controlo el oxígeno, viene bien, y los nitritos y el amoníaco. y el amoníaco. Sí, pero el consumo yo lo medía. Capaz que bueno, está ahí. A ver. Y por ejemplo, empieza a venir la primavera y de repente se me dispara el amoníaco y el oxígeno. Y el consumo.
Sí, pero puede ser de que yo haya estado dando en invierno de más comida y Claro. no se me... O sea, y yo no veía la... Fermentación. Claro, no veía el proceso de fermentación porque no tenía bacterias que me... Degradan el alimento. Claro, exactamente. Pregunta, Ah, ¿cuándo dejabas de alimentar? Cuando estaba nublado... ¿Cuánto alimento dabas? Claro. Bueno, no sé. Dabas, te quedabas un ratito ahí mirando mientras comían, o tirabas el alimento y... Ni te digo. A veces pasa, en general pasa. Pero en las clases a veces no ves. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ves? Tiras el capullo. Los peces se acostumbran. Pero puede pasar. Puede pasar. Que vos... O sea, de que la alimentación no haya sido ahí el exceso, sino mucho antes. Sí, se acumuló materia orgánica en el fondo, cuando aumenta la temperatura, aumenta el metabolismo de las bacterias, digieren eso, se consume oxígeno bruscamente, pero no debería subirte el nitrito y el amoníaco. Ah. Si pasa eso, a veces ocurre que cuando aumenta la temperatura del agua los peces comen más. Sí, de nuevo, ¿el amoníaco de dónde sale? ¿Pero de qué? Si comen más. Nosotros si tomamos más agua, ¿no hacemos más pis? Los peces si comen más proteínas liberan más amoníaco. ¿Sí? A veces pasa eso. ¿Vamos bien hasta acá? Gánenle la lucha de los párpados. Yo sé que ustedes pueden. O sea, además te reseca los ojos que tiene el ventilador. Te reseca los ojos además del ventilador. No digo que le ganen. Porque igual los niños estoy haciendo así muy lento. Así que. Bueno, esto a mí me encanta. Ya les conté con los pollitos. ¿Vieron que los pollitos parrilleros de un día, quienes los sexan, no me acuerdo, los chinos o los japoneses? Japoneses. Porque son hiperdisciplinados, tienen buen ojo y todo eso. Bueno, acá se supone que la hembra tiene una mamila, una protuberancia menor que el macho. A simple vista, les soy honesto, no lo distinguí fácil. ¿Sí? Cambiamos el ángulo de la foto como para que lo vean mejor. Decís, esta foto me aclara la vida, yo salgo de acá sabiendo sexual. Acá ven que una papila, macho tiene una prolongación. Esta es una foto es porque se los estoy diciendo, si no, no te das cuenta. En la práctica es muy difícil sexar. ¿Sí? De hecho, es tan difícil sexar que en sistemas productivos lo único que sexás son los reproductores. La descendencia no. Entonces ahí empieza el problema. ¿Por qué empieza el problema? Porque en las tilapias el sexo precoz es la hembra y no querés hembras. ¿Por qué? Porque la hembra alcanza ya con este tamaño, se empieza a reproducir y deja de crecer. Te tira para atrás el promedio un montón. ¿Y cómo haces si no metes el trabajo? Porque los chinos. ¿Cómo haces para hacer ¿Sexado? No, porque la otra vez habíamos visto de que podés ponerle hormonas. Muy bien, ahí va, muy bien. ¿Y cómo haces si nos mete dentro de la boca? ¿Eh? ¿Cómo haces para ponerle las hormonas y los mete dentro de la boca? O sea, Vos lo haces hacés agua cuando lo directa. tenés en la pecera. Cuando Pero ya ya no se se Pero pasa la madre. yo no se comió mi telo. ¿Eh? No se comió mi telo ya. Cuando son chiquitos, no, vos tenés que ir todos los días a ver, y cuando te das cuenta que salieron, ahí los separás. Igualmente les digo, la eficiencia de transformación, de cambio de sexo, como muy bien hecha, es 85%, 90%. Igual, a ver, si decís que es tan precoz la hembra, ¿te sirve para el mercado asiático, como nos habías dicho? Muy chiquito, ¿no? Te quedan, sí. A
veces pueden crecer más, sí, pero es difícil. Entonces, ¿qué se suelen hacer? Dos cosas. En general en el mercado te venden tilapias que son reversionadas, hembras pasadas a macho, no hace falta que se los cuente, ¿no? Pues ya lo saben. Y si no, está en los esquemas de retrocruzas con los supermachos, que es lo menos utilizado. Pero en la práctica hay dos esquemas: o manejar así como viene, porque capaz que te agarra, o sea, no es que una hembra queda, capaz que vos a peso de cosecha con un macho llegás a 800, a tiempo de cosecha, 800 gramos y la hembra te quedan 500. Es mucha la diferencia. Entonces, lo mejor es utilizar animales reversionados. No todo el mundo, acá en Argentina, por ejemplo, si no lo haces vos, no hay forma. ¿Sí? Entonces es difícil, pero bueno, es como se debería trabajar. Bueno, acá lo mismo. Macho, miren el maxilar. La hembra supuestamente tiene una mayor prolongación, como para tener espacio para guardar los huevitos en la boca. ¿Sí? No es no, profe, me maría lo que está escrito y lo que está dibujado. Este es un macho, dame el portento. Este es un macho, ¿sí? Esta es una hembra que tiene más, no es tan así tan acusada, tiene más espacio, más superficie. La hembra cuando está con huevos, con mayor volumen. ¿Sí? Igual en la práctica esto sí lo ves fácil porque la hembra la ves como que está. Exactamente. Sí. Hábitos reproductivos, como ya les comenté. El peso adulto máximo de la tilapia suele ser entre 1 y 3 kilos. ¿Eso quién lo puede llegar a alcanzar? Un reproductor, porque nosotros acuérdense que la vamos a faenar mucho antes. En general, en 5 meses en el macho y 4 meses en la hembra, ya se alcanza la madurez. ¿Sí? Desoves 5 o 8 veces por año, pueden ser muchas más. La temperatura óptima, 25 a 31. En la teoría, en la práctica es mentira. En la práctica, si vos a las tilapias no les das mínimo 27 grados, no responden muy bien. ¿Sí? 27. Mínimo 27. Con 30, 31 estás de 10. Bueno, igual recuerden, vida, acá esto me da gracia. Vida útil de los reproductores en 2 o 3 años. ¿Sí? En realidad, siempre, y esto me parece que pasa con el resto de las especies, cuando hablamos de vida útil de los reproductores, ¿de qué va a depender? Va a depender en gran medida de mientras siga respondiendo. Si ustedes tienen un buen sistema donde las características del agua son adecuadas, el alimento que utilizan está bien formulado, quizás el reproductor aguanta más años. Entonces, la vida útil no la va a determinar la cronología preestablecida, sino que la van a determinar ustedes en función del rendimiento que tengan. Porque, a ver, esto no es una vaca que si perdiste 1 o 2 celos te cambia y se desincroniza el sistema, ¿no? Son 9 meses. No, acá, viste, en un bajó de producir muchos a producir poquitos, chao, para empezar. ¿Sí? Bien. Y el tiempo de incubación van a ser de 3 a 6 días. Es decir, tiempo en el cual la hembra va a estar con los huevitos en la boca, y ustedes recuerden que hay dos posibilidades. O extrañes un lavaje para sacar los huevitos e incubarlos, o lo que hacen es esperar a que nazcan y después extraen las larvas. ¿Sí? Esta foto no es mía, pero creo que es una gracia. ¿Cómo te das cuenta que el macho está seduciendo a las hembras o no está nadando por ahí?
Sí, pero bueno, me causa gracia, entonces siempre dejo esta foto. Claramente, esto pasa cuando las terapias se ven amenazadas. Miren la dieta dorsal de estas hembras. Cuando las que ¿Ven la dieta dorsal acá? Sí. Está replegada. están estresadas. Y miren el macho. ¿Ven cómo levanta? Acá donde vos lo agarraste, levanté y te clavaste todo. ¿Sí? ¿Qué suele hacerse en la presión a los reproductores? Se les suele colocar este tipo de para que ellas se sientan cómodas, no se estresen. Ahí pueden hacer la postura. La postura consiste en que la hembra pone los huevos, el macho los fecunda, lo vuelve a tragar ella. Y chau. ¿Sí? Le damos jugando huevitos acá y acá. Ven que se ve, bueno, acá no está, digamos, no hay un macho como para comparar, pero tiene una protuberancia hacia abajo. ¿Sí? Porque está con la boca llena, te das cuenta, porque incluso no la cierra totalmente, la abre mucho más porque oxigena. ¿Sí? Una pregunta, ¿no se puede hacer la parte que habíamos visto de la extracción de gametas acá? ¿O es que los alevines después no sobreviven si no están en la boca de la hembra? ¿Cómo? La extracción de gametas directamente, ¿no se puede hacer acá? Lo que pasa es que yo tengo tilapias, pero son todas reversionadas. Claro. Y todavía no encuentro ninguna hembra, pero si consiguiésemos, sí se puede. ¿Y la alevín es totalmente dependiente de estar en la boca de la madre o hay alguna...? Ah, ok. No. Entonces puede extraer los óvulos, semen y hacer como se hacía antes. ¿Sí? Claro, sí. Bien. Y así se ve. Agarrás, rápido, abrís. ¿Cómo se hace el lavaje? Agarrás a la tilapia. Abrís, le abrís la boca, le metés la cabeza en el agua, la sacudís, le sacás rápido de nuevo adelante. ¿Por qué? Porque si se estresa se extraga. ¿Sí? Bueno, ¿qué son omnívoras con tendencia herbívora? Por eso están tan difundidas en el mundo, porque las tilapias son baratas de producir. Igual soy honesto. Vos a las tilapias les pones exclusivamente fuentes de origen vegetal y pobrecitas la pasan mal. ¿Sí? Necesitan, como todos los peces, incorporar proteína de origen animal. Yo lo he visto, vos lo suplementas con fuentes vegetales y la respuesta cae así. Vos le das un alimento con 40% de proteínas y vuelan, o sea, lo que crecen es... Las larvas, como toda larva chiquita, se va a alimentar de zooplancton. ¿Y cómo nos damos cuenta que es herbívora? O omnívora, mejor dicho, porque es herbívora mirando el intestino. ¿Se acuerdan que esta regla la vemos en nutrición? ¿Qué esperamos de una especie omnívora? Que tenga un intestino largo, porque la mayoría de las intestinos se ¿ven? La cantidad de intestino en relación a... Por eso las tilapias se está utilizando muchísimo estudiar la histopatología, no me sale ahora el nombre. Estudiar cómo es la histología del intestino para medir, mejor dicho, la salud intestinal. Porque claro, tienen tanta superficie de intestino que es un órgano recontra importante. En un carnívoro no tanto, les diría, porque es corto. Pero en estas especies la mayoría se da en el intestino. Entonces, si los tejidos no están del todo conformados o no están como corresponde, no funciona bien y es un desperdicio. Esto es, ¿sí?, un gráfico para que tengan, por si el día de mañana quieren producir tilapia, se les quede de los requerimientos necesarios. ¿Qué es lo importante? Bien, proteínas, ¿sí?, 35 o 45% de los alevines. 40 va de 10. 45 mucho más, pero más caro. ¿Sí? Engorde, bajamos a 28, 35, más bien 30. 35, va. Siempre manténganse en el punto superior, porque de ese modo crecen más. Hola Marcelo, ¿qué tal? Y finalmente los reproductores, fíjense que suben un poquito más.
¿Por qué suben? Igual que los líquidos. Suben porque... Producción de hormonas y gametos. Exactamente. Exactamente. Después todo va bajando, ¿sí? Al principio mucho. ¿Y por qué tenemos que hacer especial hincapié en el principio? Porque en el principio crecen un montón, ¿sí? Le voy a contar lo que me pasó a mí. De un mes, yo arranqué con juveniles de 3 gramos, ¿sí? En un mes, de 3 gramos pasaron a 100 gramos. Y en otro mes pasaron de 100 gramos a 200 gramos. Fíjense la importancia, lo ves clarito, de este primer mes. La magnitud de ganancia de peso cuando son más chiquitos es mucho mayor. Por eso es el estadio que hay que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Me van a decir, sí, pero el alimento es muy caro. No me importa, porque consumen menos alimento. ¿Entendés? Ahí no hay que escatimar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además ahí vos tenés gran parte de la conformación corporal, porque ¿saben qué? Las tilapias crecen como el resto de los animales, alargadas primero, después se ensanchan, ¿sí? Entonces, ustedes construyen una buena estructura ósea de escamas, de aletas, y después ya es más fácil, ¿sí? Y por último, bueno, el tema de sanidad, esto es algo re obvio para nuestras especies, ¿sí? Vamos a tener factores biológicos, hola, es muy importante la observación. Y en esta especie en particular adquiere especial importancia. ¿Por qué? Porque esta especie se acostumbra muy fácil al cuidador. O sea, te ven llegar y se acercan, ¿sí? Entonces hay que observarlas, aprovechar el momento de la alimentación para entrar en contacto justificadamente, si se quiere. Ahí ves, si comen, si no comen, individualizás qué tanque come más, qué tanque come menos, qué tanque en promedio. Me pasó la vez pasada, miren, tenía uno de los tanques que siempre comen un montón, ¿sí? Y había otro que también comía mucho, pero un día por otro empezó a dejar de comer. O sea, no es que dejaba de comer, bajaba el consumo semanal. Yo todas las semanas no le cuento el consumo, ¿no? Fíjese, es importante medir estas cosas. Pero chico, van 2 semanas que me están consumiendo 100 gramos menos en promedio. ¿Qué estará pasando? El sistema está dividido en tanques que van de atrás hacia adelante. Yo siempre, de tipo cómodo, mido los nutrientes del amoníaco del tanque que me queda más a mano. ¿Ven? La comodidad no va. Entonces, ¿qué pasa? Dije, chica, ¿por qué estará comiendo menos? Le voy a medir el amoníaco. Y yo, no, pero no debe ser un sistema de recirculación. Miren cómo quedamos en la teoría. Sistema de recirculación, el agua es la misma en todos los puntos, ¿no? No pasa nada. Mido. Era un tanque de atrás, más concentración de nitritos y amoníaco. Chau la teoría, ¿qué pasó acá? Claro, miren lo que es. Toda tubería, el agua se va desplazando del lugar de mayor resistencia a la de menor. Pero siempre va a los lugares de menor resistencia. Entonces, claro, el tanque estaba alejado, yo nunca me percaté del caudal, le llegaba menos agua que al resto. Si le llegaba menos agua que al resto, la velocidad del recambio era menor. ¿Sí? Y esto que hacía que se vayan acumulando los metabolitos. Por eso les digo, aprovechen los momentos de alimentación para observar, porque ahí uno se puede dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué hice? Abrí un poquito más la canilla y se solucionó todo. ¿Sí? ¿Se entendió las tilapias? Si quieren descansamos 5 minutos, no más, así les doy la segunda parte del papo, ¿les parece? Pero no sean, son 5 y son 7, 5. O sea, Dale. yo digo así nos vamos temprano, porque ustedes pobres son las 9. Agarra el micrófono. Antes se queda solo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pacú, volvemos. Segunda especie de importancia en Argentina. Porque la primera es la trucha arcoíris. ¿Vieron ya el cultivo de truchas? Sí.
Qué bien, buenísimo. De esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Sí. Características generales, igual que los parámetros estos. ¿Sí? ¿Lo habíamos visto? Sí, lo último era lo de lo que Salud. Yo ahora hago un resumen igual para todos. Temperatura óptima, sí. Esto, Creo que sí. Ese fue lo último. bien. Lo último. Resumo para todos y para los que no estuvieron. Sí, yo igual vi la clase, no te preocupes. ¿Cómo que no? La escuché. Me pasaron un audio de la clase. ¿Quién me graba? ¿Quién me graba? Nunca me preguntaron. Tranquilo que hay edición. Eso es grave. No, ¿sabes que si yo a veces critico y quedo ahí grabado? No, me están quitando la espontaneidad. Tranquilo, te decía. Graba la clase y mandala a No, bueno, ahora voy a hacer de cuenta, ahora hablamos todo políticamente correcto. ¿sí? No, no te preocupes, no nos subimos a ningún lado. Bueno, porque bueno, yo a veces me distiendo, ¿no? Sino como que vivo compungido con todo. Quedo grabado yo también, Luciano, soy peor que vos. Soy mucho peor que vos. Bueno, sí, pero yo acá estoy más comprometido. Porque Nah, no, hay ciertas cosas que no puedo decir. ¿Entendés? Bueno, listo. Que confío en ustedes. No, pero lo hacemos porque honestamente cuando falta uno siempre nos decimos, che, te lo grabas y no te perdés la Sí, clase. háganlo, no hay drama. Lo único, en esto sí, sean honestos. Es reservado. Muy caso. No. Más que nada porque capaz que critico algo, vieron, después todos. Casi siempre termina en una IA que lo traduce y te lo resume en las ideas principales. Igual tampoco crea que. Qué bueno. Sí. Está muy bueno, nosotros nos sentimos con un primer paciente. Estamos pasando de ¿Cuál es la idea que usan? nuestras realidades. ¿Cuál es la idea que usan? No, pero está Usamos muy bueno. NodeLM, ChatGPT, Gemini. Entre esos tres yo me manejo con eso. Sí. ¿Cuál es la primera que No te preocupes. NodeLM. Ese le mandás. Yo Te hace hasta videos. Te Para hace- explicarte como si fueras tonto. Te hace un mapa, te hace todo lo que vos necesites te lo hace. Después les voy a preguntar con más detalle ya. Para las reuniones saco la cámara, la mía. Que hable y te imite. Dame las ideas de las que dependan mi sueldo. Y ¿verdad? aparte, hay algunos que te arman con la estructura de una charla y te empiezan a explicar como, no sé, como una charla con amigos y te lo empieza a contar. Un podcast. Hay una Es opción un de podcast. podcast. Qué grande, qué bueno. Mirá, buenísimo. Sí, re Y bien. cuando te trabajas con un tema, la verdad que Hay que optimizar el tiempo. Y Y sí. más si estás con muchas materias. Bueno, esto no lo comenten mucho entre los profesores grandes, porque vieron que ellos tienen que hacer. lo sabemos. Ahí está. Eso sí tendría que ser igual. Yo muero en mí, pienso también, muero en mí. Bueno, a grandes rasgos retomamos el papel que la característica es un omnívoro con tendencia herbívora que se alimenta de, se acuerda, frutas fundamentalmente, peces, insectos, todo lo que están en estas selvas en galería, de la cual es nativo, porque es nativo de nuestros ríos, ¿sí? Acuérdense que es una especie migratoria, por eso en condiciones naturales es muy difícil imitando la alternancia de parámetros. Para eso es casi como más fácil y aplicamos hormonas y estimulamos la fresa de manera natural. ¿Sí? De suelos parámetros vamos a tener 2 o 3. Y en el PACU sí está muy diferenciado lo que es el criadero que produce, que engorda, y el criadero que produce las semillas. En PACU se habla de semillas. Hay criaderos especializados en producir juveniles. ¿Sí? De determinado tamaño. Semilla es juvenil. Son juveniles. Más o menos tienen entre 10 gramos y 150 gramos. ¿De qué va a depender de la empresa? Si ustedes son una empresa de larvicultura, cuanto más grandes sean sus semillas, más caro lo van a poder vender. Pero más les costó también producirlos. ¿De qué depende el sistema que ustedes elijan? De dos cosas fundamentalmente. Primero, las variables que ustedes manejen. Todo productor tiene fortalezas y es mejor que otro en algo, ¿sí? Porque nos pasa a todos nosotros. Cada uno de nosotros es mejor que el resto en algo, ¿no? Bueno, entonces va a depender de
Las variables que maneja cada productor y oportunidades de mercado. Esas dos variables. En general, la eclosión es muy cortita, 24, 36 horas para la incubación. Luego nace, la alimentación va a ser plancton, ¿sí? En condiciones naturales se va a alimentar de plancton, en condiciones de criadero se va a alimentar fundamentalmente de artemia, ¿sí? Y luego de unos 200 gramos, o sea, yo con pececitos de este tamaño, empiezan a alimentarse 100% están en la fase del borde, es decir, se puede bajar un poquitito el contenido de proteínas del alimento y el pez va a responder bien. ¿Sí? A ver, bien la semillita. ¿Sí? Típico del pacú. Son re lindas. Cuando son chiquitos tiene la colita roja. ¿Sí? Después no. Bueno, estos son densidades de cultivos recomendadas. Son recomendadas para que ustedes tengan una noción y para que vean que en la medida que los peces van creciendo, la densidad va disminuyendo. En el pacú, un rasgo muy importante que hay es que la densidad de cultivo hace la diferencia. El pacú no es como las tilapias, no es como las carpas, sufre mucho estrés por densidad, se llama. Eso le contesta cuando habíamos hecho, ¿no? Sí. Sí. Estos son valores de referencia, los de este cuadrito. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo de agua es muy grande, la densidad la podemos aumentar. ¿Por qué? Porque al tener mayor superficie de agua va a ser más productivo en términos de cantidad de plancton. Si tenemos esto. O segundo, para que les soy honesto, cuando ustedes producen peces en cualquier cuerpo de agua natural, que puedan ser una hectárea o una cosa así, nosotros tenemos que considerar inevitablemente dos aportes de alimento. El alimento que les damos más el alimento natural. Porque no es que nos va a entrar un sapito, una rana, un pájaro que cae, un insecto. Lo tenemos que considerar un aporte. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea el cuerpo de agua, más productivo puede llegar a ser y tolera mayor densidad. ¿Sí? Nivel de fertilidad del cuerpo de agua, lo mismo, no es lo mismo que ustedes vean. Que esto lo ven a simple vista, ¿es cómo te das cuenta que un cuerpo de agua es bien fértil? Porque es bien verde. Mucho plancton. Si ven mucho verde de fitoplancton, hay zooplancton. Si está marrón, no es necesariamente productivo. ¿Qué tiene mucha materia orgánica? ¿Sí? Eso a simple vista te das cuenta. Ustedes vayan a ver un productor, supónganse, ven así, y ya saben cuál es la respuesta, pero no se la digan en el momento. ¿Por cuál es la idea? Que controlando sostenidamente, no, esto podría llegar a ser. Tengo que sacar muestras. Tengo que sacar unas muestras, una vez, ya saben ustedes. Pero bueno, hay que hacer un poquito de show. Y sí, así. Sí. Disponibilidad de alimento vivo, para esto se puede hacer como hay unas redes de plancton, ¿sí? Que tiene un micronaje determinado. Vos pasás con una bomba un caudal de agua, se filtra, queda retenido y medís la cantidad de agua filtrada, lo que hay retenido, y te da una idea de la cantidad de alimento que hay. ¿Sí? Régimen de temperaturas, esto es lo mismo. Aquellos lugares donde tengan más alternancia entre las estaciones van a tener van a tener marcados momentos de crecimiento y momentos más de latencia. Esto lo tenemos que considerar. ¿Sí? ¿Un par de vuelta puede ser? Claro, si vos tenés latitudes, no lo mismo producir en el norte de Entre Ríos que en el norte de Misiones. Claro. En el norte de Entre Ríos vos tenés un invierno muy marcado. En los meses invernales los peces no comen. La disponibilidad de alimento baja. Sí. Entonces, si vos tenés un sistema de densidad global, digamos que la ajustás una vez al año, tenés que considerar que va a haber un momento donde no va a haber mucho alimento, no va a haber mucho crecimiento. ¿Sí? Perfecto. Esto me da mucha gracia. No es de una persona, es un vacuno.
Estos dientes nos dan cuenta de que de su hábito de alimentación herbívoro, frugívoro, ¿ven? Tiene molares, tiene incisivos, ¿sí? De nuevo, es omnívoro con tendencia frugívora mientras no tenga deficiencia de algo, sino come peces, come insectos, ¿sí? Va a cambiar justamente esto si no entregamos alimentos si no entregamos alimentos balanceados. Si entregamos alimentos balanceados es distinto, porque no va a cambiar su hábito de alimentación a lo largo del año. Pero en condiciones naturales sí, va a haber momentos donde quizás en invierno se alimente de otros peces, insectos. Y en general vamos a tener que el contenido de proteínas va a ir desde 45. ¿Viste? Le sangra el dedo gordo, además, ¿viste? Como que probó la sangre, te va. Una noche. Y esta foto la hice, la saqué yo, Parece que se ríe. Sí. Te chupa la sangre. Y la sangre en el dedo, parece. Está bueno. Leí otra bien sobre la alimentación. Y me causa gracia porque tiene los dientes casi perfectos, ¿vieron? Ni que hubiese usado aparato. ¿Eh? Ni que hubiese usado aparato. Le haces un blanqueamiento y pasa por boca de persona tranquilamente. Mejor que lo de mi barrio. ¿Qué? Mejor que lo de mi barrio. Bueno, sistema de producción tenemos tres, fundamentalmente. Extensivo, semi-intensivo e intensivo. ¿De qué va variando uno u otro? Fundamentalmente del grado de tecnología, el grado de intervención y cuánto controlemos los parámetros. Hay sistemas donde se siembran los peces una vez al año, se alimentan y a los 10 meses, 8 meses cosechás lo que hay al peso que hay. Primer sistema, extensivo. ¿Cuánta eficiencia tuviste? Muy baja. ¿Cuánto gastaste? También muy bajo. ¿Está mal? Depende. Si vos tenés la posibilidad de producir así, produce así. Puedes tener algún tipo de sello de bienestar animal o alguna cosa así también. Hoy no hay certificaciones, digamos, para los peces acá. Ok. Pero que produzcas así igual no te da garantía de bienestar animal. ¿Por qué? Porque si vos no controlas los parámetros y se te dispara algo, el pez se estresa y eso no viene a Ok. ¿sí? A este sistema, ¿qué le podemos sumar? Una turbinita para oxigenar y ya ahí aumentamos un poco la densidad, más entregas de alimento balanceado, alguna biometría esporádica y ahí ya tenemos un sistema semi-intensivo. En general en los semi-intensivos vamos a tener lo que es cría y engorde. Compramos la semilla, la guardamos un poco y la llevamos un punto de peso. Y después tenemos intensivos, en dos modalidades. Intensivo en estanques, ¿sí? Donde hay oxigenación, hay control de los parámetros, hay biometría frecuente, control de predadores. Y está el intensivo en jaulas. Hoy en día el intensivo en jaulas mucho no se justifica. ¿Por qué? Porque la densidad de cultivo que tenés que utilizar para amortizar la jaula es muy alta y esto hace que te eleva los costos y tendrías que aumentar la densidad. Pero Y además ¿sí? ¿Se entiende? ¿Viste cómo es un juego de variables? Y después hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de rotación pacú y arroz. ¿Qué quiere decir? Sembrás el arroz, cuando se implantó, pones al pacú. ¿El pacú qué hace? Es el pacú en terminación, no el chiquito. No, porque son poquitos meses. Por eso. Es en terminación. Pero está muy bueno porque, uno, te fertiliza por el resto de alimentos, la manilla, cuando eso pasa a las plantas. Controla las malezas. Controla algunas malezas. Controla plagas, porque come insectos. ¿Sí? Oxigena por el movimiento. Y entonces en ese campo vos sacaste doble margen de
producción de peces y la producción de arroz. ¿Y cómo se cosecha? ¿El qué? ¿El pacú? ¿O el arroz? Lo que puedes decir. Primero el pacú y después el arroz. Sí, Claro. correcto. Vos tenés canales. Sí, Claro, sí, por eso claro. aquí en San Salvador es la capital nacional del arroz. Pero creo que no se puede porque no llega a la temperatura que necesita el pacú. Por eso solamente se hace en Corrientes si es que se llega a hacer. En Chaco se hace. En Chaco se hace. Sí. Pero bueno, es bastante interesante. Contenido de la carne, esto está bueno porque desilusiona un poco. Desilusiona porque no tenés mucha variación. ¿Sí? ¿Y qué vimos? Ven la variación, mira. Humedad 74,2 más o menos 1,3. Proteína 16,8, 1,1. Líquidos 6,6, 2,4. El contenido de líquidos en el pacú varía muchísimo. ¿Sí? Es lo que más varía. Que vos tengas un 6,6 más o menos 2,4 es un montón porque tenés casi el doble de líquido. Porque ¿qué es lo que se vio? Yo decía, cuando la primera vez que medí la composición de líquidos en un pacú, lo que había hecho era agarrar el pacú y lo molí y lo medí. Y me dio esto. Entonces dije, algo debe pasar. Claro, cuando sale en los libros es una especie migratoria. Las especies migratorias concentran los lípidos en el abdomen y vísceras. Entonces yo que decía, che, bueno, pero esperá, porque capaz que no es así, no es de todo. Entonces, ¿saben qué hice? Seccioné el pacú en tres. Agarré una muestra, ¿sí? Corté, tres estratos definidos por mí. Un estrato era hacia donde empezaba el pedúnculo caudal, que el pacú más rápido. La otra, lo que comprende el pedúnculo, toda esa zona, la mitad, y la siguiente parte, ¿cómo se dice? El abdomen. ¿Sí? Y es terrible, casi el doble en el abdomen y va disminuyendo y se va haciendo un músculo más gordo. En la mitad, llegando a ser pedúnculo, tenés mucho músculo rojo. ¿Sí? Para el movimiento, pero realmente cambia un montón. ¿Tiene algún sentido esto práctico? Yo lo hacía porque tenía la libertad de laboratorio, jugaba con estas cosas, me encantaba. Y lo podrían tener, ¿por qué? Porque se hacen un montón de productos de pacú hoy en día. Y esta carne picada. Entonces yo digo, bueno, quizás veremos para qué, quizás hay un sector de la industria al cual le sirve que la carne tenga un mayor contenido de lípidos y otro no. ¿Sí? Entonces ahí ver esto de la estratificación. ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Dudas? Si tienen, y ahora no se puede ninguna, me la hacen por mensajito, por mail, al grupo o por privado. Yo les voy a mandar estas tres clases, pacú, truchas y tilapias, y un poco de material de lectura, un poco. ¿Sí? Les voy a mandar el trabajo también que les comenté la vez pasada, porque capaz que les interesa, voy a extraer, ¿sí? Pero ¿qué les voy a tomar? Lo que digo, ni más ni menos. Perfecto. ¿Sí? El pastel es primera semana de noviembre. ¿Primera semana de noviembre? Sí. Los juegos. Sí, hasta el Fabonavi, que es creo que 3 y 4. Sí, cada 4 porciones y 3 integradores. Muda. Sí. Pero quedaste vos solo. ¿Terminó mudo?